Bienvenido, soy Trovador de Luna y esta noche les cuento una historia. Tensión, mystery. Tensión, recuerden, cada misterio tiene su canción y cada luna guarda un secreto. Soy Trovador de Luna. Hasta la próxima noche. Re-vial. Hoy continuamos hablando sobre la maldición de los faraones, abrir el sarcófago. En el último episodio hablamos de cómo la segunda maldición se hizo realidad con la misteriosa muerte de Lord Carnarvon. Sin embargo, esto no detuvo la curiosidad de Carter. Insistió en abrir el sarcófago. Pero en ese momento, las autoridades egipcias ya estaban aterrorizadas por la maldición de los faraones. Desde mayo de 1923, Carter y las autoridades egipcias estuvieron en constante conflicto. Al igual que en el antiguo Egipto y en China, también tenían una serie de rituales para tratar a los muertos como si estuvieran vivos. Sin embargo, eran incluso más supersticiosos que los chinos. Creían que la muerte era simplemente una separación temporal del alma y el cuerpo. Al igual que el amanecer y el atardecer, después de la muerte, el alma del faraón, si podía superar las muchas pruebas del dios Osiris, regresaría a su cuerpo en el futuro y resucitaría. Por lo tanto, en la cultura egipcia tradicional, proteger las tumbas y preservar los cuerpos era de suma importancia. Porque, 1. Si una tumba es destruida, el difunto no puede vivir la misma vida que antes. Este es un concepto que también entienden los chinos. 2. Si el cuerpo está incompleto, el alma no puede regresar y el difunto nunca resucitará. 3. El antiguo Egipto tenía un dios de los muertos, Anubis, que era responsable de proteger a los difuntos hasta su resurrección. Por lo tanto, los sacerdotes de Anubis eran responsables de ayudar a los faraones a estudiar la ciencia de la resurrección. Hicieron 3 cosas. 1. Desarrollaron un método perfecto para preservar el cuerpo, la técnica de la momificación. 2. Desarrollaron un método para construir tumbas magníficas, posiblemente relacionado con la tecnología de las pirámides. ¿Qué es exactamente la tecnología de las pirámides? ¿Es la pirámide realmente una tumba? Hablaremos de esto más adelante. 3. Escribieron los puntos difíciles de las pruebas de la otra vida en forma de tramposos, el libro de los muertos, para que los faraones hagan trampa. Hoy podemos ver momias y pirámides, pero hay innumerables copias del libro de los muertos que han sobrevivido del antiguo Egipto. No sabemos mucho sobre los hechizos y los secretos que contiene. Pero eso no significa que no tenga importancia en el corazón del pueblo egipcio. Muchos egipcios se vieron influenciados por el libro de los muertos y creyeron firmemente en la maldición de los faraones. Aprovechando la presión pública en Egipto, las autoridades egipcias ganaron la disputa con Carter y recuperaron temporalmente el control de la tumba de Tutankamón. En febrero de 1924, Carter regresó a Inglaterra, abriendo el sarcófago. Casi 2 años después, en noviembre de 1925, Carter regresó a Egipto. Las autoridades egipcias, al final, no pudieron mantener su postura. Carter, al llegar a Egipto, se dirigió directamente al Valle de los Reyes, la tumba de Tutankamón. El 11 de noviembre, Carter, acompañado por 2 anatomistas, entró en la cámara funeraria. Douglas Derry y Saleh Bey Hamdi. Decir que Carter era un ladrón de tumbas no es del todo exagerado. Él y Derry en realidad cortaron la momia de Tutankamón, que estaba bien conservada, en 3 pedazos dentro de la tumba, destruyendo la integridad del cuerpo del faraón, impidiéndole así resucitar en la otra vida. Algunos dicen que Carter hizo esto porque el sarcófago era difícil de mover, mientras que otros dicen que fue porque la momia había sido preservada con asfalto y pegada al sarcófago, lo que le obligó a hacerlo. Otros dicen que Carter, el codicioso ladrón, lo hizo para acercarse a las joyas que adornaban la momia. Independientemente de la razón, durante el proceso de corte, Carter hizo un sorprendente descubrimiento.
En la mejilla izquierda de la momia había una herida que se había formado antes de la muerte. Esta herida estaba en el mismo lugar que la picadura de mosquito que tenía Lord Carnarvon. Durante un tiempo, esto pareció ser una pieza clave de evidencia que demostraba la maldición. La máscara dorada. Egipto tiene 3 tesoros: las pirámides, la esfinge y la máscara dorada. Y esta máscara dorada es la que Carter le quitó a Tutankamón. En el último episodio hablamos del altar dorado de Tutankamón. Desde el altar hasta la máscara dorada, el sarcófago de Tutankamón tiene un total de 8 capas: 4 sarcófagos exteriores y 4 sarcófagos interiores. La primera capa del sarcófago exterior: una gran caja de madera incrustada con esmalte azul, verdaderamente extravagante. La segunda, tercera y cuarta capas del sarcófago exterior: grandes cajas de madera incrustadas con oro, una dentro de la otra. La primera capa del sarcófago interior: un sarcófago de piedra de color rojo púrpura. ¿A alguien no le parece que el estilo de los relieves de este sarcófago es muy egipcio? Este sarcófago también tiene muchos secretos, que discutiremos en detalle más adelante. La segunda capa del sarcófago interior: un sarcófago humanoide chapado en oro. El oro es tan grueso que es increíble. La tercera capa del sarcófago interior: otro sarcófago humanoide chapado en oro, incrustado con gemas. El rostro es realista. La mano derecha sostiene el cetro del gobernante y la mano izquierda sostiene el látigo del dios Osiris. La cuarta capa del sarcófago interior: un sarcófago humanoide de oro puro. Después de abrir la cuarta capa del sarcófago interior, Carter desmontó 8 muñecas rusas y finalmente vio la momia de Tutankamón. La máscara dorada en la cara de la momia miró directamente a Carter, como si aún estuviera viva. La maldición desciende. Nuestra historia regresa a 1923. Lord Carnarvon murió el 5 de abril y el 5 de mayo su viejo amigo, el magnate del ferrocarril estadounidense George J. Gould Prempeh, llegó a Egipto. Estaba lleno de dudas sobre la muerte de su amigo y buscó a Carter, pidiéndole que inspeccionara cuidadosamente la cámara funeraria. El 15 de mayo de 1923, Carter lo llevó a la tumba. Al día siguiente de visitar la tumba, el 16 de mayo, el magnate del ferrocarril repentinamente desarrolló fiebre alta y murió esa noche. En julio del mismo año, 3 días después de visitar la tumba, Ali Kamel Fahmy Bey, miembro de la familia real egipcia, fue asesinado a tiros por su esposa. El 26 de septiembre, un hermano menor de Lord Carnarvon murió de septicemia causada por una operación dental. El 13 de noviembre, Wolf Joel, un millonario sudafricano, visitó la tumba y pronto fue asesinado a tiros. El 15 de enero de 1924, Archibald Douglas Reed, un radiólogo, murió de una misteriosa enfermedad al día siguiente de tomar radiografías del sarcófago de Tutankamón. El 19 de noviembre, Lee Stack, el funcionario egipcio que había ordenado que se retirara a Carter, fue asesinado. El 26 de marzo de 1926, George Benedict, un egiptólogo francés, visitó la tumba y se tropezó, muriendo más tarde de complicaciones de la caída. En abril de 1928, Arthur Mace, el asistente más importante de Carter, repentinamente cayó en coma sin motivo y murió en un hotel. Este hotel era el mismo en el que se había hospedado Lord Carnarvon antes de su muerte. En julio del mismo año, el otro asistente de Carter, Mace, murió de fiebre intermitente. En noviembre de 1929, el secretario privado de Carter, Bethel, murió de un repentino ataque al corazón. En diciembre, la esposa de Lord Carnarvon y otro hermano murieron de infecciones sanguíneas, al igual que Lord Carnarvon. A finales de 1930, un total de 22 personas relacionadas con la tumba de Tutankamón habían muerto, 13 de las cuales estaban directamente involucradas en la excavación. 13, un número que es de mala suerte y temido por los europeos.
En ese momento, los medios de comunicación estaban en auge y la maldición de los faraones se extendió por toda Europa, causando un pánico generalizado. La maldición ha existido durante mucho tiempo. De hecho, mucho antes de que los medios de comunicación la hicieran famosa, los arqueólogos que trabajaban en Egipto ya se habían encontrado con la maldición. En 1823, Giovanni Battista Belzoni, un hombre fuerte italiano y la primera persona en introducir momias y artefactos egipcios en Europa, o más bien un ladrón de tumbas, lideró un equipo a Egipto en la primavera. Pronto enfermó con la misma extraña enfermedad que Lord Carnarvon, con fiebre persistente y gritando constantemente: «La mano de la muerte está sobre mí». Después de medio año de esta locura, murió el 3 de diciembre a la edad de 45 años. La muerte de Jean-François Champollion, el fundador de la egiptología, también estuvo relacionada con la maldición. En 1824, cuando descifró los jeroglíficos egipcios, cayó en coma durante 5 días y 5 noches, murmurando repetidamente los nombres de varios faraones. Después de recuperar la conciencia, su trabajo en el desciframiento de los jeroglíficos avanzó rápidamente. En 1827, Champollion lideró un equipo a Egipto y después de 5 años de exploración, regresó a Francia en 1832 y murió repentinamente, a la edad de 42 años. Además de estos dos famosos egiptólogos, en el siglo XIX, la mayoría de los primeros egiptólogos tendían a morir poco después de entrar en las tumbas. Por lo tanto, en la comunidad arqueológica se creía generalmente que había esporas bacterianas o sustancias tóxicas en las tumbas, lo que causó su muerte prematura. Por lo tanto, los veteranos como Carter ponían un trozo de cáscara de naranja fresca en sus fosas nasales al entrar en las tumbas para reducir el daño. Sin embargo, ¿puede la maldición de los faraones ser realmente explicada científicamente por bacterias y toxinas? No parece ser tan simple. Continuemos con la historia. Después de 1930, debido a la presión pública, la momia de Tutankamón fue reensamblada y almacenada cuidadosamente, y ya no se exhibió con tanta frecuencia. Después de eso, las muertes casi cesaron, y la ira del faraón pareció disminuir gradualmente. La maldición vuelve a atacar. Luego, en 1966, sucedió algo extraño. Ese año, el gobierno egipcio accedió a una solicitud de Francia para permitir que el sarcófago de Tutankamón fuera transportado a París para una exposición. Durante los días en que el gobierno egipcio discutía si era factible transportar los artefactos al extranjero, el funcionario a cargo de los bienes culturales, Abraham, tuvo un extraño sueño. En este sueño, una persona le advirtió repetidamente que el día en que permitiera que el sarcófago de Tutankamón saliera de Egipto sería el día de su muerte. Abraham nació y se crió en Egipto, y naturalmente temía a la maldición. Repetidamente informó a sus superiores, tratando desesperadamente de evitar que el sarcófago fuera transportado al extranjero. Sin embargo, el gobierno ya había tomado una decisión y sus razones parecían demasiado débiles. Al final, no tuvo más remedio que firmar el documento que autorizaba el transporte. Tan pronto como terminó de firmar y salió de la sala de conferencias, fue atropellado por un coche, resultó gravemente herido y murió 2 días después. Lo mismo ocurrió de nuevo en 1972, esta vez a invitación de Gran Bretaña para una exposición. La noche en que la máscara dorada de Tutankamón fue cargada en un barco de carga, Gamel, el director de 52 años del Museo del Cairo, murió de un repentino ataque al corazón. Después de que los tesoros llegaron a Gran Bretaña, el organizador de la exposición murió repentinamente el día antes de la inauguración. De las historias compartidas hasta ahora, todos deben haber notado que detrás de la maldición siempre ha habido un gran misterio. Es decir, ¿por qué Carter,
¿El jefe de los ladrones de tumbas no murió? Compartiremos la respuesta en el próximo episodio. Fin. Reveal. Si quieres escuchar más historias bajo la luna, suscríbete y activa la campana.